Hola a todos, mi nombre es Carlos y en este vídeo vamos a hablar sobre la cartera de Bill Gates. Para lo que no sepáis quién es Bill Gates es el creador de la empresa de Microsoft y actualmente la persona que ocupa el puesto número 2 en la lista Forbes, en la lista de las personas más ricas del mundo, con un patrimonio de 107.000 millones de dólares a día de hoy. Entonces en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser ver su cartera de acciones, ver cuáles son las acciones que tienen mayor proporción, cuáles son las que tienen menor proporción, el porcentaje que supone cada una de ellas y el porcentaje total de la empresa que Bill Gates posee de cada una de estas acciones. Entonces, la primera empresa de todas que vemos que tiene Bill Gates en su cartera es Microsoft. Por supuesto, es la empresa que él fundó hace ya muchos años. En 1996, cuando esta empresa salió a bolsa, Bill Gates tenía casi un 25% de las acciones de la empresa. Hoy cuenta con tan solo un 1,36% de las acciones de Microsoft. Como podemos ver en estas webs, 1,3% aquí y en el 1996 contaba con un 24% de la empresa según la página web de Bloomberg. Este 1,36% de Microsoft sería en torno a unos 103 millones de acciones de esta empresa, que actualmente cotizan a unos $190 por acción. Esto formaría el 52,74% de la cartera de Bill Gates y su valor en dólares sería de casi 20.000 millones de dólares, 19.364 millones. Luego tenemos el resto de empresas que no son Microsoft, es decir, Microsoft es la empresa que él creó y de la cual sigue teniendo un gran número de acciones, y luego ya veríamos lo que es el resto de su cartera, el resto de su portafolio. Aquí tenemos toda esta información de las empresas de las cuales Bill Gates tiene acciones. Sin embargo, no nos muestra el número de acciones de Microsoft que tiene. Esto lo he tenido que buscar en otras páginas web. Entonces realmente el porcentaje de su cartera que aquí nos viene dado de las acciones que tiene de cada una de estas otras empresas realmente no se ajusta a la realidad, puesto que no tiene en cuenta las acciones de Microsoft, que son las que más acciones tiene, las que cuentan con un número mayor de posición. Entonces, en base a este ajuste, pues yo he tenido que cambiar el porcentaje de la cartera que supone cada una de ellas. Su segunda posición, lo vemos aquí, es Berkshire Hathaway. En esta gráfica que yo he calculado aquí, vemos Berkshire, tiene casi 45 millones de acciones. Esto supone un porcentaje del 22,36% de su cartera y lo que serían un poquito más de 8.000 millones de dólares. Berkshire, ya hablamos de ella hace 2 vídeos, es la empresa de Warren Buffett. Warren Buffett es un gran amigo de Bill Gates. Bill Gates formaba parte hasta hace poco tanto de la junta directiva de Microsoft como de la junta directiva de Berkshire, la empresa de Buffett. Sin embargo, ahora ha dejado la junta directiva de ambas empresas para dedicarse principalmente a las tareas filantrópicas que tanto ha abarcado durante los últimos años. Entonces, como decimos, Berkshire formaría esta parte de en torno al 22%. Lo vemos aquí, la fracción que está en naranja de la cartera de Bill Gates. Tercera empresa sería Waste Management. De esta empresa tiene 18,6 millones de acciones, lo que sería el 4,7% de su cartera total y un valor de 1.700 millones. Esta empresa es una empresa que se dedica a la recogida de basura, una empresa que sobre todo en Estados Unidos tiene gran parte del negocio de la recogida de basura, tiene un monopolio bastante asentado y es una empresa muy líder en su mercado. La empresa número 4 sería Canadian National Railway. Esta es una empresa canadiense de ferrocarriles en la cual cuenta con un valor de más de 1.300 millones de dólares, 17 millones de acciones y esto formaría el 3,62% de su cartera. La siguiente sería Walmart. Walmart también hemos hablado en algún vídeo de ella. Es una empresa americana que engloba muchísimas tiendas, ya no solo de alimentación, sino de muchos productos a coste relativamente bajo, y es una empresa que da trabajo a más de 2 millones de personas en Estados Unidos. Bill Gates cuenta también con más de 1.300 millones de valor de acciones de esta empresa, 11,6 millones de acciones y un casi 3,6% del total de su cartera. Como vemos, ya las posiciones poco a poco se van reduciendo en el porcentaje total de su cartera. Hemos visto que Microsoft y Berkshire abarcan casi el 75% de la cartera total. Siguiente es Caterpillar. Caterpillar es una empresa de equipo de construcción, de minería, de motores diésel, de gas natural, turbinas industriales. Entonces, una empresa también internacional, muy líder en su sector y de la cual Bill Gates cuenta con un valor de
más de 1.300 millones de dólares en acciones, 11,26 millones de acciones y supone un 3,56% de su cartera. La siguiente es Crown Castle International Corporation, es una empresa de real estate, de lo que serían bienes raíces, cuenta con 770 millones de dólares en valor de sus acciones, 5,33 millones de acciones y esto sería casi un 2,1% del total de su cartera. Ecolab es una empresa líder de servicios de agua, limpieza y energía, de la cual Bill Gates cuenta con 680 millones de dólares, una posición de este valor, 4,3 millones de acciones y un 1,85% de su cartera. Luego tenemos dos empresas de transporte de distribución, como serían UPS y FedEx. UPS sería un valor de 422 millones de dólares, FedEx 366, 4,52 millones de acciones de UPS, 3 millones de acciones de FedEx y luego entre las dos pues formarían en torno a un 2% de su cartera, 1,15% UPS y 1% FedEx. Siguiente que tenemos es SDGR. SDGR es una empresa en la cual cuenta con una posición de 300,1 millones de dólares, casi 7 millones de acciones y un 0,82%. La siguiente que tenemos es Coca-Cola. Coca-Cola contamos con 250 millones de dólares. Esta no es Coca-Cola, si nos fijamos, no es el ticker KO, como ya analizamos en el vídeo anterior, sino es el ticker KOF, es decir, Coca-Cola FEMSA. Yo estuve mirando porque no sabía muy bien qué era, y Coca-Cola FEMSA encontramos que es una multinacional mexicana que se encarga de la distribución, de embotellar todo el tema de bebidas y de la cual Coca-Cola tiene parte. Y bueno, por eso esta mezcla de Coca-Cola y de FEMSA, lo que decimos, el ticker no es KO como sería Coca-Cola normal, sino KOF. También una empresa que cotiza en el mercado de Nueva York. De esta empresa, como decimos, Bill Gates tendría unos 250 millones de dólares y formaría el 0,68% de su cartera. Siguiente empresa es Apple, de la cual tiene un valor de 127 millones de dólares, 500.000 acciones y un 0,37% de su cartera es Apple. Realmente si lo analizamos, más del 0,35% de su cartera serían acciones de Apple. ¿Por qué? Ya vimos hace dos vídeos analizando la empresa de Berkshire, como Berkshire, además de tener empresas de las cuales posee el 100%, que son empresas un poquito más pequeñas, también tiene grandes participaciones de empresas muy grandes. Y vemos que tenían un porcentaje relativamente alto, algo menos del 10% del total de las acciones de Apple. Entonces, si Bill Gates tiene tantas acciones de Berkshire, indirectamente también tiene muchas acciones de Apple por esta posición. Entonces, realmente su inversión de forma indirecta también tendría muchas acciones de Apple y estas 500.000 acciones serían lo que es de forma directa, su posición actual. Lo mismo sucede con Amazon, de la cual tiene un valor de 117 millones de dólares, 60.500 acciones y esto supone el 0,32% de su cartera. Berkshire también tenía una cantidad de acciones de Amazon, aunque el número total no era tan alto como el porcentaje de Apple que poseía. Siguiente es Alibaba. También hablamos de ella en el vídeo anterior, así que si queréis echarle un vistazo rápido, la verdad que es una empresa que a mí me gusta mucho actualmente. Bill Gates cuenta con 107 millones de dólares de posición en esta empresa, 552.000 acciones, lo que supone algo menos del 0,3%. La siguiente es Liberty, vemos que las posiciones ya van siendo cada vez más pequeñas. Liberty, 103 millones de dólares, 6,7 millones de acciones y 0,28% de su cartera. Siguiente posición es Google. Google cuenta con 100 millones de dólares posición, 86.000 acciones y lo que sería un total de 0,27% de su cartera. Siguiente grupo, Televisa, 97 millones de dólares, casi 98, 16 millones de acciones y un 0,26% de su cartera. Arcos Dorados sería la penúltima, 10 millones de dólares, sigue siendo muchísimo dinero, pero comparado con su porcentaje en Microsoft o en Berkshire, la verdad es que ya nos parece que sea poco. 3 millones de acciones y un 0,03% de su cartera sería Arcos Dorados. Y por último tenemos Twitter, la red social, de la cual tendría casi 7 millones de dólares de acciones, 272.000 acciones y el porcentaje sería de menos del 0,02%. ¿Qué nos da el total de esta cartera? 36.716 millones de dólares. Esta sería la cantidad de todo este portafolio, de toda esta cartera de acciones de Bill Gates. Luego, por supuesto, como hemos visto, Bill Gates actualmente cuenta con un patrimonio de 107
3,8 mil millones de dólares. Entonces luego entendemos que debe tener parte invertida de su capital en otros activos financieros. También sabemos, como hemos dicho en los últimos años, la gran dedicación de Bill Gates a todo el tema de la filantropía y todas las donaciones que ha ido haciendo. Entonces vemos que hay como más o menos un tercio de todo su capital, de todo su patrimonio invertido en acciones. Luego no sabemos dónde están los otros 2 tercios, o por lo menos no lo he podido encontrar, porque bueno, este vídeo consistía en el análisis de su cartera de acciones. Luego también tenemos aquí, para ver en el último trimestre los cambios que ha habido, vemos que ha reducido su posición en Berkshire en torno a un 10%. Es decir, que vendió lo que serían más o menos unos 5 millones de acciones de Berkshire en el último trimestre. Y vemos aquí las compañías que incorporó. La primera es SDGR, como hemos dicho, una compañía farmacéutica. Y luego vemos las empresas tecnológicas, que fue la que más invirtió: Apple, Amazon, Alibaba, Google y Twitter. Estas son las empresas que compró en el último trimestre. Y aquí podemos ver la actividad. Como hemos dicho, las empresas que movió en el último trimestre, 5 millones de acciones fueron las vendidas de Berkshire. Luego también en el cuarto trimestre vendió 5 millones de acciones de Berkshire, compró 7,8 en el trimestre anterior. En el trimestre segundo de 2019 vendió otras 5 y en el trimestre primero de 2019 también vendió otras 5. Como vemos, casi todos los trimestres vendió 5 millones de acciones de Berkshire, excepto en el tercer trimestre del 2019, en el cual compró. Y luego vemos aquí como también tenía una posición de Beyond Meat, la cual vendió por completo en el cuarto trimestre de 2019, que había comprado en el trimestre anterior. Vemos también cómo vendió aquí acciones de Microsoft, pone que vendió 8 millones de acciones. Vemos también cómo aquí vendió otros 8 millones de acciones. Lo que no entiendo muy bien es por qué pone que vendió el 100%, cuando realmente sigue teniendo el 1,36% de toda la empresa de Microsoft. Y luego aquí tenemos otra página web en la que podemos mirar el porcentaje de la empresa. Por ejemplo, vemos que de Berkshire poseería el 1,85% de todas las acciones de Berkshire, Waste Management tendría casi el 4,4%, Walmart tendría el 0,4% de las acciones, Caterpillar tendría un poquito más del 2%, CCI tendría 1,28%, Ecolab 1,51%, UPS 0,52%, FedEx 1,16%, SDGR vemos que cuenta con una participación del 11%, esta empresa que, como decimos, ha adquirido en el último trimestre. Fijaos el porcentaje de Apple tan pequeño, 0,01%, a pesar de tener más de 100 millones de dólares invertidos en esta empresa, para que veamos el gran valor de lo que viene siendo la empresa, igual que Amazon, de la cual posee 117 millones, como hemos visto, y esto sería tan solo el 0,01%. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este análisis sobre la cartera de Bill Gates. Ya sabéis, si queréis que haga más vídeos sobre carteras de diferentes inversores, de inversores grandes, inversores famosos, ver en qué están invirtiendo, ver qué acciones compran, qué empresas piensan que son mejores, qué sectores tienen más futuro, pues dejad vuestro comentario aquí abajo, dejad un like para ayudar con ese algoritmo de YouTube y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar aquí un día más y hasta la próxima. Chao.